Hoy día vamos a ver qué es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es la base de todo proyecto de investigación. Cuando no tenemos un problema claramente definido, nos encontramos con dificultades, en realidad, en todo lo que es la viabilización del trabajo de investigación, porque no tenemos claro qué es lo que se va a hacer. Y a partir de no tener claro qué es lo que se va a hacer, evidentemente vamos a tener problemas en cómo lo vamos a hacer y, por tanto, también, obviamente, los resultados que vamos a alcanzar. ¿No es cierto? En un tema de investigación es clave, entonces, el qué. ¿Qué se va a hacer? Y, evidentemente, en el momento que tenemos el qué, tenemos que definir el por qué. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los elementos que generan que ese problema se manifieste? Y, evidentemente, también tenemos que definir el para qué. Es decir, qué es lo que queremos lograr con nuestra investigación y con los resultados. Entonces, esos son los elementos fundamentales. A partir de tener eso claro, es que vamos a poder definir el cómo, es decir, la metodología a emplear, así como ya los componentes instrumentales, operativos, el con qué, con quiénes, dónde, cuándo, cuánto tiempo, es decir, todo lo que son aquellas cuestiones más de carácter operativo para poder precisamente desarrollar exitosamente el trabajo de investigación. La idea fundamental y el problema, además, reiterando el término, que enfrentan en taller de grado es precisamente el planteamiento del tema. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Por qué lo van a hacer? Y a partir de ahí, el cómo es menos complejo, precisamente porque cuando las cosas están claras, es mucho más sencillo desarrollar los procedimientos adecuados, recuerden el concepto de ciencia y el concepto de método científico, para lograr nuestros objetivos. ¿Ya? Entonces, hoy nos vamos a centrar precisamente en el qué. Ya hemos visto en la sesión anterior que podemos plantear un tema general, tenían para investigar, para poder practicar con lo que es destilación de vodka, todavía tienen plazo, ¿no es cierto? Y a partir precisamente de las fuentes es que vamos a poder trabajar en la limitación del problema, a partir de lo que se conoce sobre el problema, sobre el tema, en este caso, a partir de lo que se ha investigado, lo que se ha desarrollado, y eso nos permite poder encontrar los vacíos, los huecos que nos permiten desarrollar una investigación que en el caso de sus talleres de grado exige que sea inédita, es decir, que no se haya hecho anteriormente o que no se haya hecho de la misma forma o que haya alcanzado unos resultados que puedan ser complementados, mejorados o incluso descartados, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser inédita. Y para eso, evidentemente, es requisito ver todo lo que se ha trabajado que tenga posible relación con el tema, con el enfoque de la investigación o con posibles métodos que podamos aplicar. ¿Ya? Dicho esto, vamos a empezar entonces con lo que es la presentación. Entonces nos enfocamos a los análisis de los problemas. Cuando estamos trabajando con análisis de problemas, tenemos una base que es la información disponible previa. Esa información disponible previa es lo que ya hemos visto preliminarmente en relación precisamente a la búsqueda de fuentes, a la selección de estas fuentes, a ver hasta qué punto responden a las necesidades iniciales que tenemos como investigadores y a partir de ahí ayudarnos a definir de mejor forma nuestro tema de investigación. En ese sentido, cuando tenemos clara esa información disponible, ese conocimiento disponible, lo que nos tenemos que centrar entonces es en el problema que hemos identificado y establecer las relaciones causales, es decir, por qué se origina, y los efectos, es decir, cuáles son las consecuencias que tienen esto, cómo afecta a precisamente
el impacto que tiene, sea la industria, sea la población civil, etc. ¿Ya? En ese sentido, ¿cuáles son los pasos? Primero, tenemos que hacer un listado de los problemas existentes que se entienden como situaciones negativas. Tenemos que determinar de esos problemas cuál es el clave, cuál es el más importante, cuál es el que un poco engrana toda esa situación problemática que hemos identificado y desarrollar un árbol de problemas que significa hacer una relación gráfica de las causas y los efectos que están relacionados con ese problema central. Cuanto más amplio sea este panorama de contexto problemático, va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más claro el poder plantear las posibles soluciones que desde la química industrial podemos desarrollar en relación con nuestro tema de investigación. ¿Ya? En ese sentido, se trata de una gráfica muy simple que tiene 3 componentes. El primer paso es identificar un problema central, que es con el que vamos a trabajar, y plantearnos el por qué. ¿Por qué se manifiesta ese problema central? ¿Cuáles son sus causas? Y esas causas esenciales, directas del problema, las colocamos de forma paralela debajo de este problema central. Evidentemente, sabemos que cualquier problema tiene una relación causal que puede ser compleja, es decir, hay causas que determinan otras causas y estas a su vez el problema central. Entonces, las causas pueden tener tantos niveles como elementos identifiquemos relacionados con esa situación causal que van a manifestarse precisamente en el problema central. Una vez identificadas las causas, lo que nos tenemos que centrar es en ver los efectos. Los efectos a partir del problema central se manifiesta y eso ¿qué origina? ¿Qué es lo que genera en la población, en la industria, en el mercado? Para poder precisamente establecer nuestra justificación, nuestro aporte, para qué sirve nuestra investigación, qué es lo que queremos lograr. Como ven, estos elementos son centrales. A partir de identificar claramente las causas y los efectos, tenemos no solamente el contexto problemático identificado, sino que podemos plantear los objetivos a partir de cómo vamos a solucionar esos problemas y la justificación, nuestro aporte. La justificación no es simplemente no se ha hecho. La justificación implica la solución de los problemas, el impacto que queremos obtener precisamente con la aplicación de nuestro proyecto. Entonces, el planteamiento de los efectos son los que van a justificar, van a respaldar la pertinencia, el valor social. Ya lo veremos eso también nuevamente en el tema de ética de la investigación que va a tener nuestra investigación. La investigación tiene que ser útil, pero tiene que ser útil y nosotros tenemos que tener claro en qué vamos a aportar con nuestra investigación. Por ejemplo, algo que es común en nuestro contexto, que serían frecuentes accidentes de minibuses, del transporte público, por ejemplo. Lo hemos identificado como problema central. Ya sé que no tiene relación específica con la química, aunque en realidad todo tiene relación con la química, ya veremos en qué parte podríamos meternos, ¿no es cierto? Y puede parecer un problema en el que como químicos no tenemos nada que hacer y fuera evidentemente de nuestro rol como ciudadanos en este país, pero es una situación que es muy frecuente en nuestro contexto. Entonces, identificamos las causas. En este caso están muy resumidas, pero la idea era que vieran que podemos plantear más de un nivel, tanto en la relación causal como en la relación de efectos. ¿Por qué hay frecuentes accidentes en el transporte público? Los conductores son imprudentes, no manejan bien. Bueno, si escuchamos a la población en la calle, se compran el brevet, se creen los dueños de la calle,
ellos son los únicos que consideran que tienen que circular, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que sacar más beneficios, empiezan a corretearse entre ellos para ganarse en el tema de acceder a los posibles pasajeros, y eso en realidad lo condensamos con imprudencia, ¿ya? También tenemos, y es muy frecuente, las últimas semanas han debido ver varias noticias fuera del ámbito político que está ahora monopolizando los medios de comunicación, algunos casos muy graves de accidentes precisamente por vehículos en malas condiciones. No les hacen un mantenimiento técnico hasta que evidentemente las consecuencias son marcadas. Y evidentemente una denuncia, sobre todo de la parte de los propios choferes, el estado de las calles, que se puede además ampliar a calles y carreteras en general en el país, mucho más si vemos, por ejemplo, contextos bien polémicos como la situación de los accidentes en la carretera Yungas, nuestra carretera de la muerte. Evidentemente, la denominación de carretera de la muerte muestra también un panorama bastante serio. Los vehículos, ¿por qué están en malas condiciones? Son viejos, de eso tenemos mucha experiencia nosotros, tienen un deficiente mantenimiento, y eso son causas inmediatas para que los vehículos estén en malas condiciones y de esa forma la frecuencia de accidentes incremente. Las calles en mal estado podríamos haber incorporado que no se plantean, no se presupuestan recursos para el mantenimiento de las calles, la construcción de nuevas carreteras, las licitaciones de construcción no cumplen con los parámetros de calidad y utilizan materiales de baja calidad para reducir costos, etcétera, etcétera, etcétera. Los conductores, ¿por qué son imprudentes? Porque el curso para acceder a la licencia de conducción es muy malo, de repente, porque no hay guardias de tránsito que puedan un poco generar un control mayor y sanciones de forma que de esa forma se puedan mantener, digamos, las normas viales, etcétera, etcétera, etcétera. No nos interesa mucho porque ahí, evidentemente, como químicos, no vamos a poder entrar. ¿Qué pasa con los efectos? ¿Qué origina que haya frecuentes accidentes? Evidentemente, en primer lugar, tenemos pasajeros heridos o muertos, además de, obviamente, los choferes. Si estos pasajeros quedan lesionados o peor, fallecen, evidentemente tenemos ahí una carga social, una carga al sistema de salud, tenemos problemas familiares, laborales, académicos. Si, imagínense, mientras podíamos ir a clases presenciales, que vienen en minibús, aunque vengan con el tiempo adecuado para poder llegar a tiempo, y pincha una llanta. Vamos a pensar en lo menos problemático. Ya tenemos el siguiente efecto. Los pasajeros llegan tarde. Eso significa que ustedes van a perder sus clases, vamos a llegar tarde al trabajo y evidentemente eso tiene una serie de afectaciones a nivel individual muy fuertes. Y obviamente una consecuencia final, digamos, que es la pérdida de confianza en las empresas de transporte. Si recuerdan, hace ya algunos años atrás hubo un momento, un contexto donde una de las empresas de transporte interdepartamental, la empresa El Dorado, protagonizó una serie de eventos sucesivos donde tuvieron accidentes en la carretera, tanto en la ruta La Paz-Oruro, La Paz-Cochabamba, como La Paz-Santa Cruz. Y eso evidentemente generó una pérdida de confianza casi total en la empresa de transporte, casi la lleva a la quiebra. Los pasajeros no querían arriesgar sus vidas de forma tan clara en una empresa que estaba protagonizando en los últimos tiempos una gran cantidad de accidentes. No es que las otras empresas no tuvieran accidentes, tenían algunos, pero evidentemente hubo un momento
en que la empresa El Dorado tenía una gran cantidad de accidentes. Entonces, de ahí evidentemente que el efecto superior es la pérdida de confianza en la empresa de transporte. Este es, como ven, la situación problemática, de forma muy sencilla, muy breve, muy esquemática, y sobre todo una de las grandes ventajas que tiene esta herramienta, que es el árbol de problemas, es que es muy visual, muy gráfica. Esto significa que tenemos claro qué está pasando. Esto simplemente, si lo escribimos, tenemos nuestro contexto problemático listo. Eso es lo que vamos a plasmar en el documento. Ahora bien, cuando esta situación la tenemos clara, no les ve. Esto evidentemente parte del listado de problemas. Todo esto lo hacemos en un listado y luego lo que hacemos es organizar los elementos que son causas, los elementos que son efecto y el problema que identificamos centralmente que lo colocamos al centro. No es un proceso muy complejo, pero sí requiere en algunos momentos un poco de práctica para poder sintetizar toda esa información, todo ese contexto, que va más allá, por si acaso, de lo que es propiamente químico, como ven. Lo que tenemos son problemas sociales, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de la industria, donde el problema, uno de los errores más comunes, es que se intenta definir como la falta de solución. Entonces, mi problema central es, no hay mermelada de la Cayote en el mercado. No, jamás ocurre eso. ¿Ya? El problema, y eso grábenselo muy fuerte, nunca es la falta de solución. El problema es un problema de que los productores de la Cayote no generan ingresos suficientes y por tanto una posible solución es desarrollar productos industriales en torno a la producción básica de ese productor, por ejemplo. Entonces, nuestra solución es nuestro proyecto. Esa es la solución que vamos a plantear y eso es lo que vamos a llevar al proceso experimental. Pero el proyecto no es el problema, el proyecto no es la falta de solución, sino que frente a esta situación problemática que ven en la pantalla, lo que planteamos es una solución desde la química. A partir de que tenemos claro el análisis de los problemas, planteamos el análisis de los objetivos. Se trata de un árbol similar que parte precisamente de este primero, donde lo que hacemos es describir la situación futura que se alcanzará al solucionar el problema y sus causas identificadas anteriormente. Entonces, el análisis de los objetivos lo que nos permite es mostrar cómo a partir de la eliminación de esos problemas, de esas causas, podemos obtener una situación donde esos problemas no son manifiestos. Y eso es precisamente lo que queremos establecer claramente en nuestra justificación, lo que vamos a alcanzar. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para ello? Todos los problemas que hemos enunciado en el análisis de problemas, en el árbol de problemas previamente, se han enunciado como situaciones negativas. Los choferes son imprudentes, ¿no es cierto? Estas situaciones las pasamos a convertir en condiciones positivas o estados alcanzados. Los conductores ya no son imprudentes. Por ejemplo, las calles están en buen estado, los vehículos están en buenas condiciones. ¿Ya? Entonces, el primer paso es traducir toda esa situación negativa del árbol de problemas a una solución, a un árbol, a una situación positiva. ¿Ya? En ese sentido, evidentemente, la relación causa-efecto del árbol de problemas cambia a una relación de medios-fines. Para conseguir que haya menos accidentes del transporte público, evidentemente debemos tener una serie de medios. ¿Cómo vamos a lograr eso? Esos medios son las causas transformadas en positivo para lograr un beneficio donde los pasajeros lleguen a tiempo, donde haya una menor cantidad de pasajeros heridos y muertos, que serían nuestros fines. Eso es lo que vamos a querer alcanzar. Entonces, aquí la pregunta clave es el cómo. ¿Cómo vamos a lograr solucionar y que esa situación favorable se dé?
En ese sentido, los medios, las causas en positivo, vamos a identificarlas como las calles en buen estado es un medio para lograr que los vehículos tengan menos accidentes. Los vehículos en buen estado, a partir de que hacen mantenimiento, son vehículos nuevos, son medios para lograr que tengan menos accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, el árbol de objetivos tiene una estructura similar. Las causas, les reitero, se convierten en medios a partir de su enunciado de negativo a positivo, y los fines son los efectos transformados de negativo a positivo. En este sentido, el árbol de objetivos lo que nos plantea es la imagen del panorama que queremos conseguir, cómo nuestro contexto problemático se vería si esas causas no existieran, ¿no es cierto? Y de esa forma, cómo planteamos la solución del problema, ¿verdad? Por ejemplo, en el mismo ejemplo de antes, en cuanto a la empresa de transporte, el problema central lo traducimos a positivo, se reduce la frecuencia de accidentes. En este caso, evidentemente, hay que ser también muy realista. Hay problemas que no podemos eliminar del todo. Hay más factores que afectan a que se genere un accidente. Se te cruza un gatito, por ejemplo, o un perro callejero. Cae una tormenta que hace perder la visión. Y fuera de lo que serían otras causas que ya hemos identificado, que son con las que podemos trabajar. No podemos afectar al contexto meteorológico, no podemos afectar tema de que se cruce a alguien de forma imprudente o un animal, etcétera, y por tanto, todo aquello que no podemos afectar, evidentemente no lo consideramos, pero hay que tener en cuenta que pueden ser otros factores que también afectan, aunque en menor grado. Entonces, las causas en positivo. Los choferes conducen con prudencia. Para lograr que se reduzca la frecuencia de accidentes, uno de los medios es que los choferes manejen mejor, que los vehículos estén en buen estado. Esto se consigue, ¿cómo? Con vehículos reemplazados, vehículos nuevos, con control técnico, con regularidad. Si recuerdan, precisamente y particularmente la Alcaldía de La Paz entró hace algún tiempo y además a nivel nacional también en esta línea, en el sentido de facilitar la importación de vehículos. Ha entrado, como saben, una gran cantidad de vehículos chinos. Era uno de los requisitos, además, para que se aprobara el incremento del costo de los pasajes. Si recuerdan, se establecieron controles técnicos con regularidad, el tema no solamente del SOAT, sino también la inspección técnica vehicular, que está a cargo de la alcaldía y de la dirección de tránsito. Calles en mejores condiciones, también se ha incrementado, por lo menos en el caso de La Paz, el presupuesto para lo que es bacheos. Hay una, bueno, no sé si denominarla brigada, pero sí hay una dirección particular en la alcaldía que está enfocada precisamente al monitoreo continuo de las calles para planificar precisamente las reformas que se requieran cuando estas se necesiten, obviamente. Entonces, ahí tenemos como efecto, evidentemente, la reducción de la frecuencia de accidentes. Y si se reduce la frecuencia de accidentes, ¿qué logramos? Los pasajeros llegan a tiempo y en ese sentido la productividad, tanto a nivel ciudad, a nivel departamental, incluso a nivel nacional, se incrementa. Si los estudiantes llegan a tiempo a clases, pueden aprovechar mejor las clases, pueden concentrarse más. Si llegamos a tiempo a trabajar, cumplimos con nuestros horarios, podemos cumplir con las actividades que están planificadas que desarrollemos. Si hay menos pasajeros accidentados, evidentemente la carga al sistema de salud es menor y por tanto los casos que requieran van a tener una atención más pronta y oportuna. Si hay menos fallecidos, hay una menor carga social, familiar relacionada con ello. Y evidentemente, al final, la empresa de transporte va
gozar de buena reputación, los pasajeros van a querer consumir sus servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, este panorama en general, modificando los componentes, se puede aplicar casi a cualquier contexto, sobre todo en entornos económicos, que es en lo que principalmente nos abocamos. Nosotros planteamos en química industrial soluciones a problemas industriales, a problemas relacionados con la química, particularmente, pero siempre en función de lo que es las necesidades de nuestra industria, que ahora mismo está tan golpeada que necesita toda la colaboración y de todos nuestros profesionales, tanto los que han salido ya de la carrera como los que están en procesos de formación, para mejorar la industria, para relanzarla, para reactivarla y evidentemente para generar una industria cada vez más competitiva y que permita sacar adelante al país. En ese sentido, les reitero siempre, ustedes tienen el reto de sacar adelante a este país. La industria es la respuesta precisamente a que dependamos menos de las actividades extractivas y de los precios internacionales, y además es la que principalmente puede generar trabajos de calidad para la población en general. El último paso, que es muy importante, es el análisis de alternativas. Ya hemos visto que tenemos un problema ya claramente definido, ya sabemos por qué, ya sabemos qué es lo que genera esa manifestación. Tenemos el panorama de lo que queremos lograr como árbol de objetivos, es decir, cómo se vería la situación cuando esos problemas no son manifiestos. Y evidentemente, como ya tenemos claro cómo conseguir eso, que son los medios, lo que tenemos que plantear es lo que implica una mayor creatividad, lo que ya implica propiamente nuestro aporte académico, nuestro aporte desde el área. En ese sentido, el análisis de alternativas es la última fase de la identificación y señala lo que vamos a hacer como proyecto, el diseño del proyecto. ¿Qué es lo que vamos a plantear con el análisis de alternativa? Todas aquellas soluciones que nos pudieran permitir solucionar y alcanzar esos medios, alcanzar esas situaciones favorables, positivas. Tenemos que tener claro que uno de los elementos que, sobre todo cuando empezamos en la labor de investigación, no llegamos a tener en cuenta o se nos puede pasar, es que nunca desarrollamos un proyecto para atacar el problema central. El problema no se soluciona de esa forma. Cuando queremos solucionar un problema, tenemos que atacar las causas. Por ejemplo, hace ya años atrás se desarrollaron una gran cantidad de proyectos, por ejemplo, en el ámbito rural, enfocados a un problema central identificado, que era que la población rural tenía falencias en el consumo de vitaminas, sobre todo en el altiplano. Esto debido a las condiciones climáticas, evidentemente la producción fundamental, que son tubérculos, ganadería y derivados de esa ganadería, es decir, queso, leche, huevos, carne. Y esto constituye la dieta fundamental. Es una dieta muy rica en carbohidratos, es una dieta con muy poco aporte vitamínico. Las vitaminas que se consumen, sea zanahoria, nabo, tomate, etcétera, se consumen fundamentalmente como ingredientes de las sopas, como sabemos, mucho más en química industrial, a partir de que metes una fruta, una verdura en agua y peor, la pones en proceso de cocción, se pierden, si no todas, la mayor parte de las vitaminas disponibles. Las vitaminas deben ser consumidas fundamentalmente en forma cruda. Y si bien podemos encontrar ensaladas, estas ensaladas son muy pobres en torno a lo que es la cantidad en relación con el resto de ingredientes. Entonces, ese fue el problema
que se identificó, la falencia de vitaminas. Y la solución que se planteó fue, evidentemente, que consuman más vitaminas. Y para que consuman más vitaminas, y como no podían acceder a los mercados y no tienen capacidad económica para ello, porque manejan todavía mucho la economía del trueque, etcétera, y por tanto dependen de la estacionalidad, y todo lo que son frutas, verduras, tienen un menor tiempo de conservación. Desarrollaron una serie de proyectos de carpas para que la población tuviera y pudiera producir sus propias verduras, hortalizas en el altiplano. Todavía es posible ver, si van por la carretera, por el altiplano, una gran cantidad de estas carpas abandonadas, porque lo que ocurre muchas veces es cuando el proyecto se retira, se pierde el interés en mantenerlo, fuera de los elementos propios que implican el costo de mantenimiento, es decir, el acceso a la semilla, el acceso a fertilizantes o el desarrollo de técnicas de elaboración, por ejemplo, de compost, el tema del mantenimiento de la propia carpa, mínimamente la compra del nylon, el parcheo, cuando cae una granizada, lo más probable es que se rompan partes, y esto implica una serie de problemas sin llegar, por ejemplo, al problema central, que es el mantenimiento del riego. ¿Ya? Entonces, mientras estaba el proyecto, evidentemente, la población cultivaba hortalizas, lechugas, cebolla, zanahorias, tomates, tanto para su consumo como para la venta. En el momento que se retiraron los proyectos, la mayor parte de la población aprovechaba estos cultivos para llevarlos al mercado y con los ingresos generados comprar azúcar, arroz y fideo fundamentalmente, además de otros gastos más sociales como trago y cerveza, como las compras principales. Entonces, al final se encontraron con que no solamente no se había afectado el problema, sino que la población lo que hacía era vender. Es un problema como el que ocurre, por ejemplo, con la frecuencia de las mamás que reciben subsidio y lo venden como una forma de ingreso en lugar de aprovecharlo en su alimentación. El problema, evidentemente, es la falta de nutrientes, pero la solución no es decirles que coman lechuga. ¿Por qué? Buen día, licenciada, disculpe. Dime. Yo creo que porque no han atacado directamente a la necesidad, si bien se necesitaban nutrientes y todo lo demás, sin embargo en el altiplano cuenta con una variedad de alimentos. Yo creo que por eso no ha surgido o no ha dado efecto este proyecto. Sí, tienes toda la razón, pero además hay otro problema fundamental. Es decir, evidentemente en el área urbana es mucho más frecuente el consumo de ensalada con nuestro almuerzo, aunque sea pequeñita. Y ahí sí nos picamos nuestra lechuguita, nuestro tomate, nuestra cebollita, con beterraba, con zanahoria, en función ya también de los gustos. Pero en el campo, la comida, la estructura de la comida no es esa. Entonces, en el campo tenemos que se inician las actividades muy temprano, ¿no es cierto? Y con consumos muy específicos, que se sale a trabajar en la chacra con el ganado y se lleva una merienda seca, que además suele ser deshidratada, con mucha base de carbohidrato para aguantar la jornada, con carne deshidratada, con charqui, con quizás queso, si hay suerte, con un poco de huevo, para un poco el aporte proteico, ¿no es cierto? Pero no te llevas una ensalada de picnic al campo. No hay eso, y además, ¿cómo la metes? Pues en tu tari, ¿no es cierto? La verdura, las hortalizas particularmente, se utilizan, pero se utilizan fundamentalmente en la sopa. Y la lechuga no entra en la sopa. ¿Quién hace una sopa de lechuga? ¿Conocen a alguien? Pues yo no. En ningún contexto, en ningún país he visto que particularmente con la lechuga, que es uno de los ingredientes, digamos, más estereotipados en relación con la ensalada fresca, se use. Entonces, ¿qué pasó? Que utilizaban los ingredientes
que siempre han usado en los platos que siempre han comido y de la forma que siempre lo han comido, es decir, cocidos, y por tanto sin el aporte vitamínico. Y el resto de la producción era preferible venderlo porque se echa a perder, no tienen refrigeradores, no tienen congeladores para mantener esas frutas, esas verduras, y evidentemente generaban además la posibilidad de un ingreso adicional que les permitía comprar insumos que no producen y que son fundamentales en la dieta familiar, que son particularmente el azúcar, el fideo, el arroz y los otros elementos que les he mencionado. Entonces estaba destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque no le puedes decir a alguien, es como si ustedes, un compañero les ve, ay, estás engordando mucho, deberías comer sopa de tomate. Vas a ver que en una semana te vas a poner lindo o linda. Y aborrecen el tomate, o peor, son alérgicos. Educadamente les van a decir, ah, sí, gracias, lo voy a poner en práctica, voy a probar, a ver, pero no lo van a hacer. Te dicen además, ya, no te preocupes, mira, aquí te estoy trayendo 3 libras de tomate para que te prepares tu sopa. Ay, gracias, qué amable, te agradezco mucho. Se lo vas a aceptar, pero no lo vas a preparar en sopa. Lo vas a preparar como tú sabes, como te gusta comerlo, o incluso vas a aprovechar para darle una parte a tu hermana, a tu mamá, para que cocinen, para que tengan en casa. Lo vas a distribuir. Entonces, este tipo de conductas no son salvajes, no son de ignorancia. Se trata de que tenemos que plantear soluciones que se adecúen al propio contexto en el que se manifiesta el problema. Y esto nos lleva nuevamente al análisis de alternativas. El problema entonces no lo podemos atacar como problema central. Tenemos que atacar a las causas. Si atacamos las causas del problema por la relación causa-efecto, solucionamos el problema y solucionamos sus efectos. Eso significa que siempre tenemos que atacar a las causas. Algo muy común entre estudiantes, entre profesionales también, es nos encontramos con un amigo y ha terminado con su chica o ha terminado con su chico. Seguro que todos han vivido directa o indirectamente de cerca este tipo de problema. Entonces, ¿qué es lo que vemos como problema y qué vemos como problema central? Nuestro amigo está muy deprimido. Sabemos la causa. Ha terminado con su chica. Sabemos sus efectos. Está deprimido, ya no quiere salir, se la pasa en casa tragando comida basura, viendo novelas románticas, de repente hasta con pensamientos de suicidio. X, a cada uno le afecta de diferente forma. Como está deprimido, ¿qué hacemos? ¿Qué le proponemos para la depresión? Ya, una llamada telefónica y, a ver, cuate, hermanito, hoy no te salvas. Alístate, voy en 15 minutos a buscarte, vamos a irnos a chupar. ¿O no? Y lo llevan de fiesta para que vuelva a salir, para que se distraiga, para que se divierta y de esa forma para solucionar su depresión. ¿Eso es una solución? ¿Va a dejar de estar deprimido o vamos a incrementar el problema? Dice, yo creo que no, ya que cuando están mayormente en ese estado es donde más se acuerdan de todo, entonces va a hacer que su situación tal vez empeore. Sí, y al día siguiente peor, con Chucky. Va a estar no solamente deprimido, va a estar hecho polvo del estómago, le va a doler la cabeza como nunca, va a decir que nunca más vuelve a salir, peor contigo. Entonces, no hemos solucionado nada, porque ahí evidentemente la estrategia no es la adecuada y sin embargo popularmente es la más común. No falla cuando estás deprimido y tu mejor amigo te ve que te obliga a salir y te obliga a tomar, con lo que además el alcohol es depresivo. Es decir, no hace falta ser químico para saber eso. Entonces, después del segundo trago, empieza evidentemente a incrementarse la depresión mucho más. Por lo tanto, no es una solución, no es sostenible. Es decir, podemos haber conseguido un momento en que se relaje, que se divierta, que se ría, pero como siga tomando, se va a deprimir más y evidentemente al día siguiente va a estar
casi muerto por todos los efectos secundarios del chaqui y va a seguir deprimido. Incluso va a tener una recaída, un incremento de la depresión muy posiblemente. ¿Ya? Si queremos solucionar en realidad su problema, lo que tenemos es que atacar a las causas. Entonces, y además atacando con elementos que primero pueda llevarse a cabo y segundo, que no sean de entrada, por definición, depresivos, como es el consumo de alcohol o peor, el consumo de ciertas drogas, que también son depresivas en su mayoría. ¿Ya? Entonces, esto implica el tema del análisis de estrategias. Ver o análisis de alternativas. Dentro de las causas, ¿qué podemos hacer para conseguir alcanzar ese medio? En ese sentido, tenemos que determinar todas aquellas opciones que podamos llevar a cabo y que tengan mayor posibilidad de éxito, evidentemente, y desde el área. ¿Ya? En ese sentido, hay que ver en el análisis de alternativas factores que no podemos predefinir, pero que tenemos más o menos que establecer en cuanto a las posibles afectaciones en relación con el proyecto. El tiempo, las posibilidades técnico-financieras, equipamiento, nuestra capacidad como investigadores para llevarlo a cabo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si vamos a desarrollar una investigación de carácter participativo, hay que tener en cuenta precisamente el análisis de la participación. El análisis de la participación, por ejemplo, en el caso que les mencionaba anteriormente, cuando trabajamos con comunidades rurales, para que una solución sea adecuada, tiene que estar dentro de la propia percepción, del propio contexto de los involucrados, de los posibles beneficiarios. Eso significa que si los beneficiarios no consumen ensalada, no les vas a obligar a cambiar su hábito de consumo porque tú les digas que comen muy mal. Peor todavía, es mucho más posible el rechazo. Entonces, lo que tienes que identificar es qué consumen habitualmente y cómo puedes introducir dentro de esa estructura nuevos aportes de consumo que puedan ser aceptados, que sean sencillos para elaborar, que sean transportables para que se lo puedan llevar de meriendas en caso necesario, que puedan disponer de ellos. Es decir, si tienen interés en consumir tomate, van a cultivar tomate y no lo van a vender o no van a vender tanto, y van a mantener siempre para el consumo. Pero si no tienen interés, van a venderlo todo o van a terminar abandonando el proyecto si tienen complicaciones para llegar al mercado. ¿Ya? En ese sentido, hay que tener muy en cuenta el contexto específico. Muchas veces, incluso en contextos urbanos, cuando trabajamos con industria, nos ocurre lo mismo. Planteamos proyectos que desde nuestro enfoque son muy buenos y que resuelven todos los problemas y resulta que la empresa no lo aplica. Y no lo aplica porque no responde exactamente a lo que ellos ven, a lo que ellos sienten en relación con el problema o las posibles soluciones que ellos plantearían. Y prefieren no aplicarlo, a pesar de que les garanticemos que es mejor, que va a ser más económico, que van a ganar más. Es muy difícil afectar a la forma de pensar de alguien. Piensen, por ejemplo, en un testigo de Jehová. Intenten convencer a un testigo de Jehová que Dios no existe y que la ciencia lo demuestra. Por experiencia y experiencia en la materia con compañeros que han pasado por aquí hace ya algunos años, no es posible. Entonces, eso es el mismo planteamiento que ocurre cuando les planteamos una solución sin considerar su propia cosmovisión, su propia percepción, su propio mundo en cuanto a conocimientos y creencias. Por eso es tan importante esa discusión en relación al conocimiento empírico y el conocimiento científico. Muchas veces son contradictorios y pueden generar conflictos. De entrada para nosotros es que no se apropien de los proyectos y estos proyectos muchas veces no son sostenibles. En ese sentido, evidentemente, tenemos que identificar a partir de los medios qué estrategias podemos aplicar para alcanzar esos medios y en función entonces a esa relación causa-efecto que automáticamente se vayan
solucionando los problemas superiores. Cuanto más nos vayamos a la causa base, a la causa primaria, más impacto vamos a tener en la solución de todo lo que es la cadena. Evidentemente, hay que considerar todos los posibles factores que puedan estar relacionados, ¿ya? Y lo mejor es utilizar técnicas multicriterios, particularmente lo que más se recomienda en función de en qué contexto vamos a trabajar, que se trabaje con participación local, tanto mucho más cuando trabajamos con comunidades locales, como si trabajamos con empresas e industrias, tenemos que conocer cómo ven ellos el problema, cómo lo sienten, qué soluciones han pensado, cuáles consideran que son opciones viables para ellos, etcétera, etcétera. En ese sentido, evidentemente, lo que hacemos es identificar posibles proyectos, posibles acciones que podamos llevar a cabo y las calificamos de 1 a 3. 1, poco viable o poco importante, 3, muy importante y muy significativo. Entonces, fundamentalmente, tenemos que identificar una serie de criterios para ver la factibilidad de estos posibles proyectos en relación con costos, con el impacto esperado, con el tiempo en relación a su implementación y con las necesidades, evidentemente, de las fuentes de financiamiento, si se puede acceder a alguna de ellas. En el ejemplo que estábamos viendo de empresas de transporte y accidentes del transporte, evidentemente, cuando vemos, por ejemplo, el tema costos en vehículos, se ha calificado como 2 en relación a que, si bien es un gasto significativo, evidentemente, con el tema de la importación de vehículos chinos, por ejemplo, se dieron créditos blandos para poder permitir precisamente acceder a este tipo de compras. En el tema de costos en relación a capacitación en choferes para que manejen mejor, el costo es menor. El impacto quizás no es tan significativo, por eso es un 2, mientras que evidentemente vehículos en buen estado, el impacto es mucho mayor. En cuanto al tiempo, la capacitación de choferes implica más tiempo. El tiempo en la compra de vehículos puede ser más corto. El tema de las calles, exactamente igual. Es decir, lo que hacemos es precisamente poder establecer cuantitativamente en qué podemos incidir con más probabilidad de éxito. Hay que tener en cuenta que si bien la idea es poder afectar a todas las causas, evidentemente como proyecto de grado particularmente, nos vamos a centrar en una, en la más viable o quizás en una combinación de una o dos, pero no necesariamente en todas las áreas porque además tendría que ser multidisciplinario, es decir, involucrar, por ejemplo, a los chicos, no sé, de construcciones civiles para el tema de las calles o de las carreteras, poder trabajar con los de educación para la capacitación a los choferes. Nosotros, evidentemente, y nuestro área nos involucra con el tema del mantenimiento de vehículos, que se requieren muchos químicos, y siempre les digo, es un área que tenemos muy subvalorada y que necesita muchísimos especialistas. Solamente el Puma Qatari, de los 25, 27 trabajadores que tiene en los talleres de mantenimiento del Puma, son 20 químicos. Son 5 de automotriz, que parecería que ellos son los que tienen que estar ahí. No, los que tenemos que estar ahí somos los químicos. Y porque todo lo que es un automóvil es química, fundamentalmente, ¿ya? Entonces, incluso hay gente de industrial, etcétera, porque tiene más que ver que incluso los propios de automotriz, que se dedican sobre todo a controlar los niveles, los cambios de aceite, etcétera. Pero si quieres en realidad hacer mantenimiento, lo que necesitas son químicos. Entonces, para nosotros, en cuanto a incluso implementando los criterios de pertinencia temática
en cuanto a nosotros como investigadores, evidentemente el tema de mantenimiento de vehículos es donde nosotros podríamos aportar. ¿Bien? En ese sentido, evidentemente, tenemos con esto claro qué es lo que vamos a hacer, y a partir de ahí, que esto ya corresponde al marco lógico, ya lo veremos más adelante, podemos plantear el objetivo global. Nuestro objetivo global, ¿cuál es? Nuestro objetivo general. Nuestro problema central, solucionar. Nuestros objetivos específicos, ¿cuáles son? Lo que deseamos hacer, eso significa los medios, esas causas en positivo que hemos identificadas, eso es lo que tenemos que lograr. Los resultados, ¿cuáles son? Los efectos solucionados, esos son los resultados del proyecto, los fines. Nuestras actividades son los elementos propios del proyecto, lo que vamos a poder desarrollar para lograr que se dé ese medio, y a partir de ahí que la relación en cadena afecte al problema y afecte a sus fines, a sus consecuencias. ¿Ya? Como ven, entonces, el planteamiento es sencillo, inicialmente, no entraña una necesidad de un posgrado. Es una herramienta que les recomiendo mucho, que funciona muy bien y que evita que haya complicaciones en el desarrollo de los proyectos de investigación. Cuando planteamos claramente y más a un nivel gráfico, de forma que no se nos pierde nada y lo vemos de un solo golpe de vista, los elementos del problema, es que podemos tener claro lo que queremos hacer y a partir de ahí cómo lo vamos a hacer. Entonces, cuando manejamos esta herramienta, no hay discordancias como nos encontramos con otros proyectos que no la usan en relación, por ejemplo, con la relación problema y objetivos. En muchos proyectos en la carrera hemos identificado muchas veces que no hay relación, es decir, que se plantea un problema, pero el objetivo no está enfocado a ello. Y las acciones específicas en la metodología, mucho menos. Por ejemplo, tenemos muchos proyectos para donde se identifica el problema de falencias nutricionales en general. Y por tanto se plantean proyectos como, por ejemplo, productos enriquecidos, desarrollados en laboratorio. En principio, evidentemente hay coherencia. Ante una falencia nutricional, lo que hacemos son productos enriquecidos, fideos enriquecidos, panes enriquecidos. ¿Por qué? Porque eso sí está dentro de la dieta de la población. Sin embargo, dentro de las acciones se trabaja, por ejemplo, uno de los casos que tenemos con Industrias Irupana. Industrias Irupana tiene implementados varios de los proyectos que se han hecho en la carrera de mejoramiento de panes con semillas nativas y de mejoramiento de harinas para elaboración de repostería, fideos, etcétera. Pero evidentemente el mercado al que se aboca Irupana no es esa población que hemos identificado inicialmente con problemas nutricionales. Entonces ahí está, por ejemplo, una incoherencia. Nos planteamos un problema con una población en particular y nuestra propuesta no se enfoca a que el producto llegue a esa población. Entonces, esa inconsistencia evidentemente le resta peso, le resta significación al proyecto. Es decir, estás justificando una mejora nutricional de ciertos productos desarrollados por la industria. Sin embargo, el mercado al que están enfocados no tiene esos problemas nutricionales. Puede estar queriendo comer mejor, etcétera, que es también loable, pero evidentemente tú has partido de un contexto social totalmente diferente para desarrollar ese proyecto. Por lo tanto, la acción no es coherente con el problema inicial identificado y tus resultados no van a afectar a ese problema. A eso me voy. Es decir, en este caso particular que les comento, el problema identificado no tiene relación con los objetivos, aunque pareciera que sí, y los resultados
obtenidos no tienen impacto en el problema identificado. Eso hay que solucionarlo, eso hay que trabajarlo para que evidentemente podamos realmente cumplir con la función que se nos encomienda, que es desarrollar investigaciones para mejorar la vida de la gente y la economía del país. Entonces, estos elementos son muy claros y se trata de práctica. Se trata de práctica. En ese sentido, y hablando de la práctica, tienen una serie de estudios de caso en la plataforma, ya los han debido ver, donde tienen que escoger, no tienen que hacerlos todos antes de que se asusten, véanlos, revísenlos, para que hagan este ejercicio, es decir, hacer la gráfica del árbol de problemas, hacer la gráfica del árbol de soluciones y plantear las posibles estrategias, los posibles proyectos que desde la química industrial podríamos plantear para solucionar ese problema. No les voy a pedir que hagan el análisis de alternativas, pero sí por lo menos que me identifiquen para cada uno de los medios identificados qué proyecto podríamos implementar. Como les mencionaba en el ejemplo, si quiero que los choferes manejen con mayor prudencia, puedo plantear cursos de actualización, puedo plantear talleres de sensibilización con el peatón, con el pasajero, como se han hecho, por ejemplo, capacitaciones, sensibilizaciones con el tema de bioseguridad, por ejemplo, ahora mismo. Y evidentemente, ¿por qué están aplicando? A pesar de que hay muchas denuncias de choferes que no aplican. Porque hay toda la Guardia Municipal, tanto acá como en el Alto, que están controlando precisamente que los choferes estén con su barbijo, estén con los nylon, estén con su alcohol en gel, aunque muchas veces está vacío, ¿no es cierto? Si no hay el elemento de sanción y no se aplicaba la capacitación con la sanción a la vez, posiblemente los choferes no hubieran hecho caso. ¿Qué ocurre en las zonas donde no hay sanción, donde no hay el control? No cumplen con las medidas. Taquean el minibús hasta arriba, lo llenan de pasajeros, el chofer está con su barbijo en el cuello, no hay alcohol en gel en ningún sitio, el pasajero no le queda más remedio que arriesgar su vida para ir a su fuente laboral o a poder ir a comprar insumos para el hogar, cosas que todos conocemos y vivimos a diario. Entonces, esos serían para ese medio posibles proyectos. ¿Cómo se consigue que los vehículos sean nuevos? El gobierno estableció el crédito blando para acceder a la importación de vehículos chinos que son de menor costo. Entonces, eso no es de química, pero fue el proyecto que funcionaba porque permitía, evidentemente, con muy pocos requisitos, simplemente con el aval del sindicato al que se pertenecía, demostrar que se estaba en la línea y que evidentemente se quería acceder a la compra del vehículo. ¿Ya? Con vehículos en mejor estado, evidentemente lo que tienes que establecer es un incremento de los talleres, la obligatoriedad para los sindicatos de tener talleres exclusivos, si quieren, para ellos, con recurso humano muy capacitado, pero el problema fundamental en cuanto al mantenimiento son los costos. Es decir, ¿por qué no llevan a cambiar el aceite más frecuentemente? ¿O por qué no hacen una revisión del líquido de frenos? Porque los mecánicos tardan mucho y el tiempo es dinero, porque implica que los días que está en el taller no están trabajando. Cuesta mucho los insumos, los repuestos, etcétera, y ahí nosotros sí podemos aportar todo lo que serían, por ejemplo, desarrollo de lubricantes, desarrollo de insumos como líquido de frenos, desarrollo de, que sería combustibles. Ahí tenemos el diésel, el biodiesel, la gasolina de octanaje 95, de octanaje 90, ¿no es cierto? Eso lo hacemos los químicos. Sí, desarrollamos insumos de menor costo,
si desarrollamos mejoras en los procesos de revisión del mantenimiento. Por ejemplo, el doctor Peralta, que es de la facultad, muchas veces me ha colaborado en la materia dándoles charlas. Desgraciadamente este semestre no va a poder ser, para mostrar la importancia que tiene en el área de automotriz precisamente el tener químicos industriales. ¿Por qué? Porque puedes evitar, por ejemplo, el hacer el cambio de aceite simplemente haciendo un análisis previo. Él lo llama un proceso de análisis forense de aceites. ¿Por qué? Porque a partir de que hagas ese análisis, se determina si realmente es necesario o no hacer el cambio. La mayor parte de la población hace el cambio de aceite de acuerdo a recomendaciones del fabricante. Entonces, cada 5.000 kilómetros, cambio de aceite. Cada 10.000 kilómetros, revisión de pastillas de freno. Pero sabemos que nuestro transporte público está 24 horas casi en las calles. Eso significa que hay mucho más trajín en el motor. No se trata de que saques el auto una vez al mes o lo sacas solamente para hacer un viaje largo. Es decir, es un trabajo continuo que tienen esos motores. Además, la geografía urbana con nuestras lindas cuestas y calles empedradas que no agarran bien los neumáticos, sobre todo cuando tienen desgaste, etcétera, afectan. Entonces, evidentemente, el transporte público tiene la exigencia de pasar estos mantenimientos mucho más periódicamente. Eso significa un incremento sustancial de costos. Solamente pensar en una vez al año mínimamente cambiar las llantas. 3 o 4 veces al año cambiar el aceite. 2 veces al año cambiar tus frenos, las balatas, las pastillas. Es decir, es evidente porque no se trata solamente de que los choferes son unos inconscientes, se trata de que mantener un auto es muy caro. Y para tener los costos que tienen de operación, evidentemente tienen que reducir los costos de mantenimiento. Nosotros podemos aportar con toda una serie de proyectos enfocados a reducir esos costos de mantenimiento. Por ejemplo, eso es lo que tienen que hacer. Como no vamos a trabajar en la construcción de calles, no vamos a trabajar en la capacitación de los choferes para que manejen mejor, simplemente en las estrategias propuestas me indican proyectos que estén relacionados con alguno de los medios que podamos desarrollar como químicos industriales. En función del estudio de caso que tienen, son pequeños diagnósticos muy breves, terriblemente condensados para que les salgan árboles también breves, muy concretos, con no muchas complejidades, y de esa forma que empiecen a practicar con lo que es el desarrollo de esta herramienta. Y van a ver que el primero les va a costar posiblemente un poco mientras ubican cuál es el problema central y cómo pueden armar todo. El segundo va a ser mucho más fácil y el tercero no van a tener ningún problema y lo hacen en 5 minutos. Esa es la tarea que tienen para este componente, la tienen habilitada en la plataforma. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Licenciada, una pregunta. Dime. Cuando identificamos un problema, ¿hay que clasificarlos por su impacto o ya sea por su grado? Esto, ¿y por cuál más o menos tenemos que empezar? ¿O eso va a depender del método que vamos a usar? A ver, evidentemente, cuando tenemos un proyecto, por ejemplo, en el ejemplo, cuando tenemos el ejemplo que les mostraba de accidentes como químicos, solamente podemos afectar al mantenimiento de vehículos. Y no directamente, sino con opciones como, por ejemplo, implementar un servicio de análisis forense, como dice el doctor Peralta, de aceites, por ejemplo, para que un conductor tenga claro si ya le toca o no le toca cambiar el aceite de forma que sea más rápido en lugar de llevarlo al taller y que le van a cambiar el aceite siempre. Y de repente puede todavía aguantar un poco más. Podemos desarrollar productos que reduzcan costos, ¿no es cierto? Pero no es inmediato que esto va a tener un impacto significativo en la reducción de accidentes. Entonces, con el ejemplo,
nuestro impacto es muy reducido. Pero en los tiempos, las posibilidades de aportar sí son significativos, a pesar de que en el problema identificado, que son los accidentes, no vamos a ver una reducción significativa, porque implica todo un tiempo largo donde además de que hemos desarrollado productos o hemos desarrollado ciertas estrategias como los análisis químicos, tenemos que desarrollar la confianza, la rutina de los choferes para que reciban nuestros servicios, para que compren nuestros productos, para que los apliquen, ¿no es cierto? Entonces, tenemos además ahí una cierta competencia desleal, porque cada fabricante establece sus propios productos industriales para el vehículo. Entonces, ya establecen características que hace que el usuario, el conductor, no quiera arriesgarse a probar un producto que no es el que el fabricante recomienda. Es por eso que hay una competencia muy desleal entre fabricantes de lubricantes, etcétera, para conseguir la alianza estratégica con los fabricantes y que los fabricantes avalen el uso de sus productos en sus vehículos. Entonces, imagínense como carrera de química que desarrollemos un lubricante para vehículos automotor que no tiene el aval de ningún fabricante. La mayor parte de los choferes no van a confiar en él, pero sí, evidentemente, lo recomienda la carrera de automotriz, los ingenieros que están en la carrera, etcétera, ya es otra cosa, ¿no es cierto? Es por eso que a falta de alianzas con fabricantes, porque no quisiera entrar en, evidentemente, la alianza en la que yo estoy pensando es una alianza académica con los especialistas en automotriz, y evidentemente a futuro pues habrá que ver si se termina también concretando la alianza con la nueva ingeniería automotriz, que como saben ha sido la nueva carrera que se ha creado en ingeniería. Pero sí, evidentemente en este caso no es un impacto significativo. Ya van a ver que los estudios de caso que les he planteado en la plataforma sí, digamos, están enfocados específicamente a química industrial, y evidentemente el impacto esperado con las estrategias es mucho mayor. ¿Ya? Me preguntaban en el chat, acabo de ver, perdón. ¿Una hipótesis sería el planteamiento del problema? No. La hipótesis es la solución tentativa del problema. Es decir, si yo implemento un procedimiento de análisis de aceites, de análisis forense de aceites, en la carrera o como servicio de la carrera a los sindicatos de choferes para solucionar o para mejorar los costos de mantenimiento en que incurren los choferes, etcétera, 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 y de esa forma garantizar que los autos están en buen estado. Eso es una hipótesis, pero esa es mi solución, lo que voy a poner a prueba para ver en mi investigación, ¿ya? Entonces, ¿yo qué voy a desarrollar en un laboratorio? Voy a desarrollar protocolos de análisis de aceites, voy a desarrollar los parámetros de evaluación en relación con aceite que está en buenas condiciones, aceite que no está en tan buenas condiciones, pero todavía aguanta, y cuánto tiempo más puede aguantar. Ahí, evidentemente, necesito también asesoramiento técnico de automotriz. Ahí voy a ver aceites que están contaminados o que ya no jalan, que están muy quemados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que establecer los parámetros de evaluación y cuándo se recomienda cambiar, cuándo es totalmente necesario, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es mi hipótesis. Yo eso lo llevo al laboratorio, desarrollo los procedimientos, desarrollo los estándares de evaluación, y eso lo presento como proyecto. ¿A quién se lo presento? Idealmente se lo presento primero a los, evidentemente a los académicos, es incuestionable porque es parte del procedimiento académico. Se lo presento a los choferes para ver qué les parece, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y en función de ello, demuestro que eso sirve, que funciona. Puedo ir implementando además con algún sindicato, con algunos choferes
en particular para hacer una prueba piloto y que ellos mismos sientan cómo les beneficia el saber exactamente cuándo sí o sí tienen que cambiar el aceite y cuándo pueden todavía aguantar, lo que repercutiría a la larga en una reducción de sus costos de mantenimiento. Si reducen los costos de mantenimiento, aunque sea en un insumo mínimo, como el cambio de aceite, evidentemente significa que van a mejorar su nivel de vida porque van a ingresar más o que pueden destinar esa plata a otras necesidades de mantenimiento que sería en principio a lo que habría que ir apuntando. Es decir, van a gastar menos en los cambios de aceite, pero el compromiso es que eso menos que están gastando puedan derivarlo, por ejemplo, a la compra de llantas o a otros mantenimientos, particularmente en nuestro contexto, frenos, que es lo que más les falla, para un poco compensar ese nivel de gastos. ¿Ya? En ese sentido, la hipótesis no es el planteamiento del problema, jamás, sino que la hipótesis es cómo mi proyecto va a solucionar el problema. Eso es la hipótesis. Pero es tentativo, es mi propuesta y mi propuesta la tengo que demostrar. Tengo que mostrar que funciona, tengo que mostrar que sirve, tengo que mostrar que realmente soluciona y cómo soluciona el problema. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta más? Licenciado, una pregunta. Dime, José Luis. En los proyectos se limita la ambición del proyecto, es decir, es que he visto proyectos de que llegan a hacer marketing, pero en este caso el proyecto, ¿cómo se llegaría a limitar? O cuando rompe sus parámetros, ya dejaría de ser proyecto. Eso está difícil. A ver, en principio se establece que el proyecto corresponde a la carrera. Entonces tienes que desarrollar algo que tenga que ver con la carrera. ¿Ya? En ese sentido, no he visto, la verdad, ningún proyecto, por ejemplo, en la carrera que sea de, no sé, marketing, como estabas mencionando. Sí he visto proyectos que incluyen marketing. ¿Ya? Pero no se les forma en eso, por lo tanto, no se puede presentar un proyecto de marketing en el sentido de promocionar, no sé, una estrategia publicitaria para que la gente consuma más Darwin, por ejemplo. No, no se te va a aceptar, por mucho que hayas incluido en el proyecto el desarrollo de una mermelada de Darwin. Me voy a disculpar el tema de las mermeladas, pero es que me traumaron los de gastronomía en una defensa de tesis con la mermelada de locoto y es siempre lo que me acuerdo inmediatamente. Entonces, No ya le, o puedes sea, desarrollar una mermelada de X, pero el proyecto no puede enfocarse centralmente en un plan de marketing. Puedes incluirlo, de repente puedes incluir algún componente que no es propiamente del área, pero que sí tiene suficiencia formativa, de repente una segunda carrera, etcétera, como un componente del proyecto, pero no es central y normalmente no se considera en la evaluación. Entonces, el límite está en función normalmente de los contenidos de la carrera, es decir, elementos que hayan formado parte en el proceso académico. Y en algunos casos sí es cierto que tenemos proyectos de temáticas que no hay en la carrera. Tenemos varios proyectos, por ejemplo, sobre medio ambiente. Medio ambiente ahora mismo en la carrera es transversal, en la maestría es un módulo específico y tenemos unas 5 o 7 trabajos, proyectos sobre medio ambiente. Pero no hay ninguna materia como tal. Pero evidentemente lo que desarrollan son análisis medioambientales, estudios de impacto ambiental enfocados en los componentes físico-químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sí están ligados. En realidad, mientras se incluya como componente central lo que sería mínimamente análisis químico, que es uno de los fundamentos de la carrera, puedes plantear casi cualquier temática. ¿Ya? Pero el enfoque. No me puedes plantear para la carrera de química industrial un circuito turístico
donde hagas una visita a, no sé, una bodega artesanal para explicar químicamente cómo es el circuito, o cómo es el proceso de elaboración. Puede ser interesante, pero en la carrera no se acepta eso. Se podría aceptar como memoria laboral, pero eso es es algo diferente. ¿Ya? Sí, no, yo me refería a que una vez que el proyecto ya haya respondido al problema y esté funcionando, pero tenga caminos alternativos, si rompe esos esquemas en el sentido de una ambición, qué sé yo, entonces dejaría de ser ya el proyecto o sería otro proyecto externo. Todos los proyectos tienen diferentes opciones y no solamente desde la química. Como les mostraba, podemos trabajar un mismo problema desde diferentes áreas, cada uno con su componente, cada uno con lo que pueda aportar en la solución al problema. Cuanto más áreas se involucren, evidentemente es mucho más factible pensar en la sostenibilidad del impacto generado, ¿ya? Pero como proyecto no. Si ha ocurrido el caso de que por alianzas se han hecho proyectos multidisciplinarios para sus defensas han presentado su componente a la carrera, pero para el financiador o para el beneficiario se ha generado un solo producto con la combinación de todos los aportes de todas las áreas. Eso sí hay. Pero en el caso de ustedes, a la carrera presentan solamente el componente de química. Solamente. No se les va a aceptar otros elementos. Pueden mencionar que hay otros elementos en que se han estado trabajando. ¿Bien? Pero no se les acepta como trabajo de grado. ¿Ya? ¿Tiene alguna cuestión más? ¿Alguna duda más? Ya, en relación a los problemas que me dicen que tienen con la tarea, tengo dos hipótesis, es decir, dos posibles respuestas al problema. Una es que no sé por qué desde ayer me está dando problemas la plataforma y se me cuelga cada vez que estoy queriendo hacer algo. Entonces puede ser que nuestro servidor esté con caídas. Y la otra opción, la otra hipótesis, es que tenga que ver con el tipo de tarea. Si han visto, no es la tarea tradicional, no dice tarea, sino que es una tarea taller, que es otra modalidad. La intención era evidentemente que pudieran interactuar con otras formas que fueran probadas, por lo menos, para ver si les gustan, si están bien, si se sienten cómodos con estas nuevas herramientas, pero evidentemente puede ser que sea por la propia herramienta, porque los elementos que me han dicho los he revisado y evidentemente la fecha límite es el 14 de septiembre, por lo tanto no es que se haya vencido la tarea y por eso no pueden subirlo. No sé por qué les sale ese mensaje de que se está en revisión o en corrección o no sé qué cosas, porque como ya saben, yo no tengo la misma vista de las tareas como ustedes, porque yo soy la que sube las tareas a la plataforma. Entonces, si es el tema de plataforma, hay varios compañeros que ya han subido la tarea, por si acaso, entonces ellos no han tenido ese problema. Eso significa evidentemente que está funcionando, porque si no, no habría nadie que haya podido presentar. Pero si los demás siguen con los problemas, hoy día veremos de modificar la opción de taller a la opción de tarea tradicional o la opción de foro, que por lo menos ya he visto que no todos, pero la mayoría sí ha participado.